Bueno, muy buenas noches. Bienvenidos a las sesiones académicas organizadas por la Sociedad Latinoamericana de Residentes de Neonatología. Yo soy Lilia Ortiz, soy médico residente de pediatría de cuarto año. Actualmente me encuentro en el Hospital Especializado Materno Neonatal de Santa Lucía, Cotzumalguapa, en Guatemala. Agradezco a todos los que nos acompañan en este momento. También agradecemos a todo el equipo de trabajo que se encarga de hacer posibles estas sesiones académicas semana con semana. Les informamos que las sesiones serán grabadas y posteriormente serán subidas al canal de YouTube para que las puedan volver a repasar o a quien no pueda verlas en este momento, las pueda ver después. La sesión del día de hoy será dermatitis transitoria del recién nacido y para el desarrollo del tema tenemos como invitada especial a la doctora Paola David, quien es dermatóloga pediatra graduada del Hospital Infantil de México, pediatra graduada de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, miembro del Colegio Mexicano de Dermatología Pediátrica, es miembro del Colegio de Ibero-Latinoamérica de Dermatología, miembro de la Asociación Pediátrica de Honduras, miembro de la Sociedad Centroamericana y del Caribe de Dermatología y miembro de la Sociedad Dermatológica de Honduras. También agradezco al Colegio de Médicos y Cirujanos de Guatemala, quienes nos apoyan brindándonos 2 horas crédito para los médicos guatemaltecos y a quienes invito a todos a ingresar a un link que será enviado al finalizar la charla. Además, les recuerdo por favor mantener sus micrófonos apagados por respeto a la doctora y pueden ir colocando sus preguntas en el chat para al finalizar hacer una ronda de preguntas. El micrófono es suyo, doctora. Muchísimas gracias por su tiempo. Muchas gracias, doctora Lili, gracias por la invitación a la sociedad. Les voy a hablar hoy un poquito de las dermatosis más frecuentes en recién nacidos. Los objetivos de la plática, permítanme, ahí está. Vamos a hacer los objetivos que vamos a llevar a cabo. Vamos a identificar las diferentes dermatosis neonatales, vamos a conocer el manejo inicial de esa dermatosis, así como identificar las asociaciones con síndromes o enfermedades graves. Nosotros tenemos, como ven aquí en la pantalla, una gran variedad de las dermatosis que pueden ser tanto transitorias como no transitorias del recién nacido. Nosotros podemos encontrar estas lesiones o esta dermatosis más en los recién nacidos por las diferencias que tienen en su piel, a diferencia de los adultos, que tienen tanto aspectos o características anatómicas, fisiológicas o biológicas diferentes que hacen que los predispongan a este tipo de dermatosis. Entonces nosotros podemos encontrar tanto desde lesiones transitorias, como su nombre lo dice, o también pueden ser como una respuesta o resultado de una respuesta fisiológica y también nosotros podemos encontrarlos estas como una manifestación o marcadores de enfermedades graves, que por eso la importancia de conocerlas. Entonces, dentro de algunas de las que nosotros vamos a ver el día de hoy, porque como ustedes miran, tenemos una gran variedad, pero no las vamos a poder llevar a cabo todas, vamos a ver las más frecuentes que nosotros podemos encontrar en los recién nacidos. Vamos a comenzar con el quiste de Emilia. Este es un quiste benigno lleno de queratina, que justamente donde se presenta en el infundíbulo que va desde el istmo hasta donde se inserta la glándula sebácea. Y específicamente lo que llamamos infundíbulo. Se da en el 40-50% de los recién nacidos y muchos de recién nacidos prematuros por esa inmadurez que todavía tenemos. Nosotros no tenemos una predilección de sexo en estos pacientes que presentan los quistes de Emilia. Si nosotros le hacemos una biopsia de piel, podemos encontrar en su histopatología quistes revestidos por epitelio escamoso estratificado y material queratinoso central en ellos. ¿Cuál es la topografía que nosotros vamos a ver en estos pacientes? Nosotros podemos encontrarlos en frente, mejillas, nariz, mentón e incluso genitales en algunas ocasiones. La morfología que nosotros podemos encontrar, como ustedes ya la han visto, vemos esas pápulas muy chiquititas, nacaradas, las podemos ver de forma agrupada o dispersa, como vemos aquí en esta foto de abajo. Aquí vemos un poquito más de la imagen, que vemos esas papulitas muy milimétricas, ven acá, pero también, como les decía, lo podemos encontrar en los genitales. Aquí en los genitales los podemos encontrar incluso de forma solitaria. Puede ser tanto en el escroto, en el prepucio o incluso lo podemos encontrar de forma solitaria en la areola. Ahora, si nosotros encontramos
quistes de Emilia en la mucosa oral pues tienen una característica distinta, que esto podemos encontrarlo, el quiste palatino, que depende de dónde está ubicado, va a ser su nombre. Aquí lo vemos eso siempre, esos quistes blancos, amarillentos, pero si está en el rafe medio del paladar, en la unión del paladar blando y duro, lo vamos a conocer como perlas de Eksten o quiste palatino. Pero si ya está en el proceso alveolar, lo podemos encontrar como quistes gingivales o alveolares. A estos alveolares lo conocemos incluso como nódulos de Bond y estos desaparecen más o menos en las primeras 5 semanas de vida, incluso antes. Aquí vemos cómo estamos las perlas de Einstein, justo acá en el rafe medio, y también vemos los quistes gingivales en el proceso alveolar. Hay que diferenciarlo mucho, incluso en algunas ocasiones se pueden confundir cuando están un poco menos multiplicados, por así decirlo, con dientes congénitos o incluso con malformaciones linfáticas, pero microquísticas. Entonces, por eso es importante tenerlos en cuenta siempre. Aquí vemos más imágenes de esa morfología que nosotros podemos ver en los procesos alveolares. Ahora, si ustedes ven un paciente que tiene ciertas anomalías características y aparte tiene quistes de milio muy persistente o de distribución inusual, entonces nosotros podemos asociarlo con ciertos síndromes. Algunos de estos síndromes, por mencionarle dos, uno es el síndrome orofaciodigital, pero específicamente el tipo 1, porque dentro de este síndrome podemos encontrar 14 tipos. Este tiene una herencia dominada ligada al cromosoma X. Y también dentro de su característica nosotros podemos ver tanto pelo grueso o seco, alopecia difusa, fotosensibilidad, frenillo, labio hendido, poliquistosis renal, incluso en estos pacientes, entre otras características. Y aquí vemos, por ejemplo, el paciente con este síndrome. Ven cómo se presenta, es mucho, se dice que en el área malar lo presentan mucho estos pacientes con este síndrome. Y también podemos encontrar el síndrome de Baxter-Busch-Brockwistol, que este está caracterizado por una hipotricosis, atrofodermia folicular y en algunas ocasiones carcinoma vasocelular, pero más adelante. Aquí vemos una característica de estos pacientes. Nosotros también podemos, esto lo podemos ver como quistes primarios, pero también podemos encontrar muchos quistes secundarios que hay que tenerlo en cuenta en algunos pacientes con epidermólisis ampollosa, pero más que todo la epidermólisis ampollosa tipo distrófica, que esos son, ya se presentan de manera secundaria. Ahora, nosotros también podemos encontrar dermatosis que están caracterizadas por una vesícula y una pústula, o incluso también podemos decir papulopustulares, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver varias dentro de estas subtemas. En uno de esos es el litema tóxico neonatal. Este se da mucho en recién nacidos sanos de término. Se presenta de manera del 16 a 55% aproximadamente de recién nacidos y tiene una predilección de sexo masculino. Se ve más que todo en los primeros 2 a 5 días de vida y tiene una regresión en el día 5 al día 14. En realidad, la causa o la etiopatogenia no se desconoce del todo, no se sabe, pero hay muchas hipótesis y una de ellas es que presentan una respuesta inmunitaria frente a la colonización microbiana en los folículos pilosos desde el primer día de vida. Ahora, ¿cuál es la topografía que nosotros vamos a ver en estos pacientes? Nosotros lo podemos encontrar justamente en la cara, es mucho también de mejillas o frentes, y en la parte proximal tanto de tronco como de los hombros o extremidades superiores y la parte proximal de extremidades inferiores. La morfología que vamos a ver en estos pacientes son pápulas, pero algo muy característico que tienen como ese halo eritematoso, esa base eritematosa, y pueden estar un poco dispersas y no tan confluentes. Aquí vemos más imágenes de la morfología. Ven cómo se mira este halo eritematoso que casi ni siquiera se mira la pápula o la pústula incluso en estos pacientes. Aquí en estos pacientes a veces tenemos dudas diagnósticas, pero en realidad no es necesario hacer una biopsia de piel. Nosotros podemos hacer una tinción de Wright, donde podemos encontrar eosinófilos y entonces eso nos hace confirmar el diagnóstico. También si nosotros hacemos un hemograma, nosotros podemos encontrar incluso sinofilia periférica en estos pacientes. No requiere tratamiento, como la mayoría de estas dermatosis que vamos a ver el día de hoy. Es un proceso asintomático completamente y desaparece de forma espontánea, pero es ahí la importancia de explicarle al padre para que no tengamos como esta parte de un poco de ansiedad por parte de ellos y que ellos sepan que tiene una remisión espontánea. Otra de estas dermatosis es la melanosis pustulosa neonatal.
Esta está presente al nacimiento, se da mucho en la raza negra, un 5% y multirraciales, y un 0.2% en los caucásicos. Inician inútero, incluso las lesiones, y es mucho de neonatos a término, y tampoco tiene una predilección de sexo. La topografía que nosotros vamos a ver en estos pacientes lo podemos encontrar en frente, mucho mejilla, tronco, glúteos y las palmas y las plantas, como vemos acá. Ahora, ¿cuál es la morfología? La podemos dividir en 3 fases. Primero inician con esta fase de pústulas, pero muy flácidas, muy superficiales, como vemos acá. Todas estas pústulas que podemos encontrar en estos pacientes. Y después vemos la segunda fase, que puede estar sola o acompañada de la primera fase. La segunda fase ya vemos que donde hubo esa pústula se queda este collarete descamativo. Posteriormente, aquí vemos cómo vamos a tener la primera y la segunda fase juntas. Vemos ese collarete, pero también vemos las pústulas. Y la tercera fase ya es las manchas hiperpigmentadas muy milimétricas, como pueden observar acá, pero también se acompaña un poco de la primera fase. Se dicen que, aquí vemos más un poquito de las manchas hiperpigmentadas. En algunos de estos pacientes nosotros no podemos llegar a ver la primera ni la segunda fase, sino que directamente la tercera fase en estos pacientes, porque las primeras 2 o solamente la primera se puede presentar de manera inútero. Ahora, estas pústulas pueden romperse tan fácil al solo estimular al paciente cuando nace o al limpiar al neonato y pueden pasar muy desapercibidas. Si en realidad nosotros tenemos duda diagnóstica, podemos hacer una biopsia, podemos hacer una tinción de Wright, igual que el eritema tóxico, donde aquí a diferencia del eritema tóxico podemos encontrar neutrófilos y algunas ocasiones eosinófilos. En realidad no es necesaria la biopsia de piel, pero si la llegáramos a hacer, podemos encontrar esa pústula o vesícula subcórnea o intraepidérmica. Por otro lado, tenemos la miliaria. La miliaria se da en la primera semana de vida. Esta está asociada con condiciones de calor, humedad, exceso de ropa o ajustada inclusa. Y aquí tenemos 3 tipos. La cristalina, que se produce a nivel del estrato córneo, la rubra, que se produce a nivel del estrato espinoso, y la profunda en la unión dermopidérmica. Dentro de la rubra nosotros podemos tener un subtipo que es la pustulosa. Ahorita la vamos a ver más adelante. Se dice en la literatura que la más común es cristalina, pero por ejemplo, en mi país la que más vemos y la que más es más evidente es la rubra. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la miliaria? Hay una obstrucción del conducto sudorípara por el sudor, ¿ok? Y posteriormente se queda atrapado y este hace que haya un aumento de la presión intraductal, entonces este sudor se escapa, así como vemos aquí en la imagen, y llega a formarse la vesícula. Entonces, esto es lo que pasa en la miliaria. ¿Cuál es la topografía que nosotros podemos encontrar? Podemos encontrarlo mucho, es de cabeza, cuello y la parte proximal tanto de tronco como extremidades superiores. ¿Y cuál es la morfología? La morfología depende de cuál tipo de miliaria nosotros podemos ver. La miliaria cristalina nosotros la encontramos como esas vesiculitas muy chiquititas que tienen ese contenido muy clarito, incluso lo describe la literatura como gotas de rocío. También nosotros podemos encontrar aquí la morfología de la miliaria rubra. Ven como ya se ven esas papulitas muy chiquititas y aquí ya tienen esa base eritematosa que a veces tiende a confluir. Y nosotros vemos acá también la miliaria pustulosa que quedamos que era como una parte de la rubra, pero ven como ya son aquí unas pustulitas que nosotros podemos ver en estos pacientes y siempre con su base eritematosa. Y ya vemos la profunda, que ya vemos esas pústulas, pero muy superficiales. ¿Ok? Siempre también nos podemos apoyar de la tinción de Wright, pero depende de cuál tipo de miliaria es lo que vamos a encontrar. Por ejemplo, en una miliaria cristalina nosotros podemos encontrar muy escasas células o de plano no encontramos ningún tipo de células. En la miliaria rubra nosotros encontramos linfocitos y en la pustulosa puede ser linfocitos o polimorfonucleares. En tratamiento de la miliaria, pues básicamente son medidas generales de no explicar a los padres no abrigar excesivamente,
E incluso si podemos llevar a cabo el baño 2 veces al día sería perfecto. Ropa ligera, 100% de algodón. Y muy importante es no hacer esa hidratación excesiva con emolientes. En este caso, si no ocupamos mucho emolientes como un paciente que no tenga miliaria, ¿no? Otra de las dermatosis muy importantes es la pustulosis cefálica neonatal benigna. Antes la conocíamos como acné neonatal. Este se da en el 20% de los recién nacidos y en mucho del recién nacido de bajo peso. Se presenta en el quinto día y la tercera semana de vida y su principal agente etiológico es la malacesia, porque en el primer debido tenemos un aumento en la producción de la glándula sebácea. Entonces, siempre su agente etiológico en su mayoría es la malacesia. ¿Cuál es la topografía que nosotros podemos encontrar? Como su nombre lo dice, pues en la cabeza, más que todo, y la morfología vemos esas pápulas o incluso pápulas pústulas muy monomorfas. Aquí vemos más, incluso muchas veces se centra mucho solamente en esta zona de la frente, ¿ok? Pero siempre puede estar en toda la cabeza. Y aquí vemos una un poquito más profunda de esas pústulas con esa base eritematosa incluso, ¿no? Ahora, si tenemos duda diagnóstica, aquí sí nos podemos apoyar de un KOH, un examen directo, y aquí podemos ver la presencia de malacesia e incluso neutrófilos. Se dice que la malacesia que más comúnmente encontramos en estos pacientes es la malacesia simpovialis. En realidad no necesita tratamiento, tiene una resolución espontánea, pero sí podemos acortar el tiempo de la evolución de esta dermatosis apoyándonos con cierto tipo de antimicóticos, por ejemplo, ketoconazol o algún otro antimicótico. Entonces, si nosotros tenemos la presencia de pústulas de localización cefálica específicamente, que aparece en el primer mes de vida, que le hacemos un examen directo y encontramos positivo para malacesia y que descartamos otras causas de dermatosis pustulosas, entonces nosotros estamos ante una pustulosis cefálica neonatal benigna. Ahora, un trastorno vasomotor que les quise poner me parece muy importante, es la cutis marmorata fisiológica. Este es un fenómeno vasomotor cutáneo frecuente, benigno y generalizado, inducido más que todo por hipotermia y más común en bebés prematuros, pero esto por su sistema nervioso autónomo que está muy inmaduro y esto hace que haya una dilatación de capilares y vénulas y por lo tanto disminuye su flujo. Se aumenta con el frío y se disminuye con las temperaturas cálidas. Y esta cutis marmorata, la fisiológica, mejora espontáneamente en las primeras semanas de vida con el calentamiento. ¿Dónde nosotros podemos encontrarlo? Prácticamente es generalizado. ¿Y cuál es la morfología? Es este patrón reticulado que ustedes ven siempre, que es muy común en los recién nacidos, y es como un poco azulado en algunas ocasiones, aquí se ve un poquito, y muy eritematoso, y siempre debe de ser simétrico. Ahora, en algunas síndromes como la trisomía 21, trisomía 18 o el síndrome de Cornelia de Lange, nosotros podemos encontrar un patrón persistente de la cutis marmorata en estos pacientes específicamente. Entonces, siempre tener en cuenta eso, que ellos hacen este tipo de cutis marmorata como persistente, por así decirlo. Aquí solamente una imagen del síndrome de Cornelia de Lange, recordémoslo, que es esta hipertricosis congénita, así como entre otras ciertas características. Ahora, tenemos algo muy importante en estos pacientes que es la cutis marmorata telangiectásica congénita, que según la clasificación de la ISBA de las anomalías vasculares, ellos la encasillan como una malformación capilar, que es esta que tenemos de este lado. Si ustedes se fijan, pues dicen, pues es un poco parecida. Por eso es importante diferenciarla. Ahora, la cutis marmorata telangiectásica puede ser no es simétrica como la fisiológica, esta es asimétrica, podemos encontrarla de manera localizada, de manera diseminada o de manera incluso generalizada. ¿Y cuál es la morfología? Si bien es cierto, miramos siempre ese patrón reticulado, nosotros podemos encontrarlo un poco más profundo, más purpúrico, incluso, vean acá más imágenes, incluso hay zonas que se ven como atrofiadas y que se pueden ulcerar. Miren, como por ejemplo en este paciente. Y casi siempre
se acompaña de esa hemipoplasia del miembro afectado en estos pacientes, porque lo más común es que se presente de forma localizada. Siempre está asociado en su mayoría con alteraciones oftalmológicas, específicamente glaucoma y también alteraciones neurológicas. Por eso la importancia de diferenciarlo de una cutis marmorata fisiológica. Entonces, hablando de la telangiectásica, no requiere tratamiento más allá de hidratar la piel. El tratamiento más que todo se centra en las anomalías asociadas que podemos encontrar a esta cutis marmorata. Solo nos está diciendo, ojo, estudienme más porque yo puedo presentar ciertos tipos de alteraciones aparte de la piel. El pronóstico en estos pacientes es bueno, más del 50% de los pacientes experimentan una mejoría en las lesiones cutáneas en los primeros 2 años de vida, pero no resuelven al 100%. Ahora, por último, para terminar, nosotros les quería hablar de la costra láctea. Esta es una variante benigna y autolimitada de la dermatitis seborreica porque sabemos que tenemos varios tipos de dermatitis seborreica o formas de presentación, por así decirlo. Esta es una enfermedad inflamatoria crónica, inicia entre la segunda y la cuarta semana de vida y se da en un 12% de los recién nacidos y es el tercer lugar en las enfermedades propias del primer mes de vida. Entonces, ¿qué es lo que pasa en esta costra láctea? Que haya un aumento en la producción de la glándula sebácea. Posteriormente, esto hace que haya una colonización de malacesia y posteriormente se secretan lipasas que hidrolizan ácidos grasos y esto hace que haya una reacción inflamatoria, se presente con un poco de eritema, posteriormente se desencadenan ciertos de citocina y hacen posterior que se forme o haya un engrosamiento del estrato córneo y una proliferación de los queratinocitos y por lo tanto se forma al final esa placa descamativa, incluso acompañada de prurito. Entonces todo esto hace que se forme toda esa escamita que nosotros podemos ver mucho. Si estamos hablando de costra láctea, hablamos de piel cabelluda específicamente, como vemos acá. Entonces, ¿cuál es la morfología? En la costra láctea nosotros vemos la placa oleosa que puede ser desde blanca hasta que se puede ir convirtiendo en muy amarilla, ¿ok? Pero también algo que tienen que tener en cuenta es que si bien es cierto, la dermatitis seborreica la podemos encontrar en la piel cabelluda, también nosotros la podemos encontrar de manera infantil, por así decirlo, que se va diseminando y progresando. La podemos encontrar en las cejas, que igual acá podemos estar acompañado de esa escama finita. También la podemos encontrar retroauricular en en la porción occipital mucho, o en los pliegues cutáneos, específicamente en axila o en la zona del pañal como tal. Entonces, si hablamos de dermatitis seborreica en piel cabelluda, nos hablamos de costra láctea, pero también tenemos una dermatitis seborreica infantil que ya es como que se disemina más. Entonces, aquí vemos la dermatitis seborreica en piel cabelluda, un poquito más agresiva, pero aquí ya vemos distinta la dermatitis seborreica, que esto no es una dermatitis atópica, sino que es una dermatitis seborreica infantil, que nosotros podemos encontrarlo como esas placas, pero si se fijan es como un poco húmedas, muy brillantes, eritematosas, y es mucho que se acentúa mucho en los pliegues, incluso cuello. Esto es dermatitis seborreica infantil, que también en algunas ocasiones podemos encontrar cierta escama en esta área. ¿Ok? Para el tratamiento, nosotros podemos hacer, o sea, en algunos pacientes podemos remitir espontáneamente, pero podemos acortar el proceso, la evolución de la enfermedad apoyándonos de cierto champú para bebés, puede ser enriquecido de ciertos emolientes como vaselina, glicerina, aceites también vegetales, aceite de almendras, alguno que podemos nosotros utilizar para bebés, y siempre podemos acompañarnos con una suave eliminación mecánica con su cepillo de cerda suave para que vaya deslizando la costrea. Esto es como para apoyarnos específicamente en la dermatitis seborreica de piel cabelluda, o sea, costra láctea. Esto sería todo. Aquí solo recordando las que vimos. Acordémonos los quistes de Emilia, el eritema tóxico, la melanosis pustulosa en sus 3 fases. Podemos encontrar la miliaria cristalina, la pustulosis cefálica benigna, siempre la cutis marmorata. En esa imagen vemos una fisiológica y la dermatitis seborreica, donde vemos aquí el predominio de la dermatitis seborreica en las cejas.
Y eso sería todo. Hablando de las conclusiones que nos vamos a llevar a casa, pues existe una variedad de estas dermatosis en el recién nacido, pero no todas, recordemos, son transitorias, siempre que hay que buscar eso más allá, ¿no? No pasar en alto cada una de esas dermatosis, porque algunos nos pueden orientar a enfermedades graves o incluso asociados con un síndrome. Y siempre orientar a los padres sobre cada una de las dermatosis para evitar el estrés en ellos y evitar estudios innecesarios que llegamos a llevar a cabo y que tampoco nosotros tenemos que estar sobretratando al paciente para así evitar incluso de gastos al padre de familia y solamente explicar en la evolución natural de la enfermedad de cada dermatosis. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora. No A sé usted. si hay alguna pregunta. Le envían saludos desde Paraguay. De momento no hay ninguna duda, doctora. Le agradezco muchísimo su tiempo y agradecemos a todos los que nos acompañan. Le dicen que excelente charla y también le mandan saludos desde Perú. Muchas gracias. Bueno, recordarles e invitarlos al 20º Congreso Anual de CIBEN, que será llevado a cabo del 6 al 9 de noviembre en Dominical Fiesta, en el Hotel Santo Domingo, en República Dominicana. La próxima sesión académica será llevada a cabo el 26 de septiembre a las 19 horas. Centro México con el tema es la segunda parte de enfermedades endocrinológicas más comunes en el paciente neonatal por la doctora Ivania Hernández, endocrinóloga pediatra. En este momento les voy a enviar por el chat el link el link para que puedan inscribirse a la charla y para acreditar las horas crédito para los médicos guatemaltecos. Agradezco mucho su tiempo, doctora. Muchas gracias por la invitación. Saludos. Fíjese, doctora, que ahorita hay un par de preguntas. Dice, el uso de urea en estos casos presentados, ¿qué opina? El uso de, Urea. no sé para cuál dermatosis de todas se refiere, pero depende del porcentaje de la urea, es nosotros la finalidad que podemos llevar a cabo. La urea al 5%, al 10% la podemos usar como hidratante, entonces sí la podemos usar en alguna de estas dermatosis. Recordemos que hay que hidratar al recién nacido desde el primer día que nace para evitar incluso ciertas enfermedades. Entonces, como hidratante, sí, ahora urea de mayor porcentaje en estos recién nacidos, pues no lo recomendamos. También preguntan el uso de emolientes, ¿en qué casos lo recomienda? De emolientes. En todos los recién nacidos deben de usar emolientes y no solamente una vez al día y depende también los antecedentes, incluso de atopia de los pacientes que tengan, es la cantidad de veces que nosotros podemos recomendar, pero siempre díganle a su padre use cremas tipo emolientes o tipo leche hidratante que nosotros podemos utilizar. Yo creo que se refería más que toda la parte de la miliaria, que sí no utilizar exceso de emolientes, porque nosotros podemos hacer una mayor oclusión, entonces por lo tanto producir más miliaria. Entonces aquí nosotros usamos más que todas las que son leches hidratantes o lociones que son un poquito más ligeritas, pero siempre hidratar la piel del recién nacido. También preguntan, en caso de dermatitis seborreica, en cejas u otra zona, ¿qué es lo que recomienda como tratamiento? Siempre antimicóticos, pero en sus distintas formas de presentación, puede ser en champús, puede ser en loción o incluso en crema también, si se puede sin ningún problema. También preguntan, buenas noches, solicitarla por su presentación. Una pregunta, ¿cómo diferenciamos la melanosis pustulosa de un impetigo? En realidad es viendo mucho la topografía primero y que no va a tener todas las fases y casi siempre la melanosis pustulosa usted ve las dos fases al mismo tiempo, casi nunca está solamente en una fase. Entonces es mucho también de la epidemiología, si un recién nacido a término, que aquí hay mayor
predilección por esta, la representación de la melanosis pustulosa. Y el impétigo también, pues, antecedentes de la madre, no siempre buscar todo, y también cómo fue el parto y todo lo adecuado para un paciente al nacer. Entonces, siempre buscar los antecedentes infecciosos que nos puedan contribuir más a un impétigo. Y recordemos que en la melanosis pustulosa, pues hay que siempre estar descartando esa parte infecciosa, pero más que todo la topografía y la morfología, porque vamos a ver mucho todas esas fases casi al mismo tiempo, se podría decir. Preguntan que si es correcto hidratar con cremas los primeros días la cara del bebé. Ah, claro, esa pregunta siempre la realizan las madres que les da miedo hidratar la cara y claro que se tiene que hidratar la cara, así como hidratamos el cuerpo, es la misma piel en todas sus partes, entonces tenemos que hidratar tanto cara como cuerpo desde el primer día de vida. Muchas gracias, doctora. Y yo creo que, bueno, le mandaron unas imágenes en el chat que me imagino que lo que quieren es saber su opinión. No veo mucho. Ocupo saber la historia. Si me cuentan al privado la historia, con mucho gusto les ayudo y aquí dejé como mi información y yo les ayudo. Muchísimas gracias, doctora. Entonces, ahí vamos. Entonces, pues esas eran las últimas preguntas. Le agradezco Listo. mucho. Ya les enviamos el link para que puedan inscribirse y acreditar sus horas crédito. Que tengan una feliz noche y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Bonita noche. Feliz noche, doctora.